No quiero comer esto. La voz de doña Elena era un ruego roto, un susurro desesperado que atravesó las paredes de mármol de la opulenta cocina. Estaba de rodillas sobre el suelo pulido, con las manos temblorosas manchadas de hollín y restos de comida. Frente a ella, su nuera Sofía la miraba con una frialdad cortante, su elegante figura contrastando brutalmente con la humillación de la anciana. Fue esa escena la que recibió a Rodrigo al volver a casa, una visión que detuvo su mundo en seco. El aroma a quemado no provenía de un simple accidente culinario. Era el olor de la crueldad, una pestilencia que contaminaba el aire de su hogar supuestamente perfecto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Cada interacción nos ayuda a crecer y a llevar estos relatos a más personas que, como tú, aprecian las narrativas profundas y llenas de significado. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por permitirnos entrar en tu hogar cada día con una nueva emoción inolvidable. Mamá, ¿qué está pasando aquí? La voz de Rodrigo resonó en la cocina, cargada de una incredulidad que rápidamente se transformaba en furia pura. Corrió hacia su madre, ayudándola a levantarse con una delicadeza que contrastaba con la tensión del ambiente. Sofía se recompuso al instante, adoptando una máscara de preocupación que a Rodrigo, por primera vez, le pareció completamente falsa. Rodrigo, cariño, qué susto me has dado. Tu madre se empeñó en cocinar y se le quemó todo. Ahora está un poco alterada porque no quiere comer lo que he preparado para ella. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos no podían ocultar un destello de triunfo. Rodrigo apenas la escuchó. Su mente luchaba por procesar la escena. Su atención estaba centrada por completo en su madre, en su rostro pálido y sus ojos inundados de lágrimas y un miedo que nunca antes le había visto. ¿Estás bien, mamá? Por favor, dime qué ha ocurrido. Doña Elena solo negaba con la cabeza, incapaz de articular palabra, temiendo las represalias de Sofía si se atrevía a hablar. La lujosa cocina, que solía ser el corazón de la casa, se había convertido en un escenario de opresión silenciosa. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional de aquel momento era desolador. Rodrigo sentía una náusea profunda. Sofía intentó intervenir de nuevo, con su estudiada y venenosa dulzura. Amor, déjame que yo me ocupe de esto. A veces se pone un poco confusa, ya sabes. Son cosas de la edad y no debemos darle más importancia. Sus palabras eran como veneno recubierto de miel, diseñadas para invalidar a doña Elena y reafirmar su control. Pero algo en la mirada aterrorizada de su madre le dijo a Rodrigo que aquello era mucho más que un simple episodio de confusión senil. Era la punta de un iceberg de dolor que él, en su ceguera, no había sabido ver. ¿Cómo había permitido que algo así sucediera en su propia casa? La culpa comenzaba a corroerlo. No, Sofía, yo me encargo de mi madre. La firmeza en la voz de Rodrigo la sorprendió. Era un tono que ella no estaba acostumbrada a oír. Con un brazo protector alrededor de los hombros de doña Elena, la guió fuera de la cocina, lejos de la mirada penetrante de su esposa. La condujo hasta el suntuoso salón, donde los enormes ventanales mostraban un jardín impecable, un paraíso artificial que ocultaba un infierno doméstico. La sentó en un sofá de terciopelo y se arrodilló frente a ella, buscando su mirada con desesperación. «Mamá, necesito que me digas la verdad. Por favor, tienes que confiar en mí. ¿Qué te está haciendo ella?»
Doña Elena seguía temblando, mirando nerviosamente hacia la puerta como si esperara que Sofía apareciera en cualquier momento para castigarla. «No puedo, hijo. Ella se enfadará mucho conmigo». Su voz era apenas un hilo casi inaudible. Rodrigo le tomó las manos, notando las manchas oscuras de hollín en su piel delicada. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el plato que Sofía había dejado sobre la encimera de mármol. Lo que vio no era una comida normal. Era un trozo oscuro y completamente carbonizado, irreconocible. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la verdad comenzaba a tomar una forma monstruosa en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? Con una calma que no sentía en absoluto, volvió a preguntarle a su madre, su voz ahora más suave. «¿Qué es eso que Sofía quería que comieras, mamá?» Doña Elena bajó la vista, profundamente avergonzada, y finalmente susurró la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. «Es el pastel quemado». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado terrible y humillante que Rodrigo apenas comenzaba a comprender. Él frunció el ceño, su mente negándose a aceptar la implicación. «¿Qué significa eso, mamá? ¿Por qué te obligaría a comer algo así?» La pregunta abrió las compuertas del dolor contenido durante meses y su madre finalmente se derrumbó. «Es mi castigo, Rodrigo». La confesión fue un puñal directo al corazón del empresario. Cuando no hago exactamente lo que ella quiere, o si digo algo que le molesta, me castiga de esta manera. A veces me deja sin comer, otras veces me obliga a comer la comida que quema a propósito. Ella me dice que es lo que merezco por ser una inútil y una carga para ti. Cada palabra era una revelación más dolorosa que la anterior, destrozando la imagen perfecta que Rodrigo tenía de su matrimonio y de la vida que había construido. Se sintió un completo idiota por no haberse dado cuenta mucho antes de la situación. Rodrigo se quedó sin aliento, una rabia fría y lúcida apoderándose de cada fibra de su ser. La mujer con la que se había casado, la que presentaba ante él mundo como su perfecta y amorosa compañera, era en realidad una maltratadora cruel. «No puede ser, no puedo creerlo, mamá. ¿Desde cuándo está pasando esto?» Su voz era un murmullo ronco, lleno de una culpa aplastante y una furia incontrolable. Doña Elena, entre sollozos, le contó todo. Le habló del aislamiento progresivo, de las llamadas que Sofía le impedía hacer, y de las visitas de sus amigas canceladas con excusas sobre su supuesta mala salud. Le habló de la humillación diaria. La ceguera de Rodrigo se disipó de golpe, reemplazada por una claridad brutal y dolorosa. Todas las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente en su lugar. La tristeza constante en los ojos de su madre, su inexplicable pérdida de peso, su reticencia a hablar cuando Sofía estaba presente. Él lo había atribuido todo a la edad, a la nostalgia, exactamente como Sofía le había sugerido con tanta astucia. Se dio cuenta de que su esposa no solo había maltratado a su madre, sino que también lo había manipulado a él con una maestría aterradora. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? Se levantó del suelo con una determinación de acero en la mirada. En ese preciso momento, Sofía entró en el salón con una bandeja de té, su rostro compuesto en una máscara de perfecta anfitriona. «Aquí os traigo un té para que os tranquilicéis. Mamá, a veces tu imaginación te juega malas pasadas, ¿verdad?» Se acercó con la intención de servirle a su suegra, pero Rodrigo se interpuso, bloqueándole el paso con su cuerpo. Su postura era la de una barrera infranqueable, y su mirada, que antes la adoraba, ahora la atravesaba con un desprecio gélido. La tensión en la lujosa sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La farsa había terminado para siempre. «Sofía, vete de aquí». Su orden fue tajante, sin espacio para la negociación o sus habituales manipulaciones. Ella parpadeó, sorprendida por su tono de voz, un tono que nunca había usado con ella.
Pero, cariño, solo quiero ayudar. Tu madre no está bien. Necesita descansar y probablemente algo de medicación, insistió, intentando desesperadamente mantener el control de la situación que se le escapaba de las manos. Rodrigo negó lentamente con la cabeza, su expresión endurecida. He dicho que te vayas, ahora mismo. Necesito estar a solas con mi madre. La frialdad definitiva en su voz finalmente le hizo comprender que su teatro se había terminado. Ella dejó la bandeja sobre una mesa con un golpe seco, rompiendo el tenso silencio. Como quieras, Rodrigo, pero no dejes que sus delirios de anciana te envenenen la mente contra mí. Luego no digas que no te lo advertí, porque te arrepentirás de haberme dado la espalda. Dio media vuelta y salió del salón, su elegante caminar lleno de una furia contenida y una amenaza velada. Rodrigo sabía que esas palabras no eran una simple advertencia, eran una declaración de guerra. Sofía no se rendiría fácilmente, usaría todas las armas a su alcance para destruirlos, pero a él ya no le importaba. Se volvió hacia doña Elena, que lo miraba con una mezcla de miedo por la confrontación y una incipiente esperanza. Le acarició la mejilla con una ternura infinita, tratando de transmitirle toda la seguridad que ahora sentía. «Mamá, escúchame bien. Esto se ha acabado para siempre. Te juro por mi vida que esa mujer no volverá a hacerte daño nunca más. Voy a solucionar esto, cueste lo que cueste». Por primera vez en mucho tiempo, vio un atisbo de verdadero alivio en los ojos de su madre. Esa promesa no era solo una palabra, era un juramento sagrado, el inicio de una batalla por la justicia. La promesa de Rodrigo resonó en el lujoso salón, un juramento solemne que lo cambiaría todo. Ver a su madre por primera vez en meses, con un atisbo de esperanza en la mirada, fue el único combustible que necesitaba para la guerra que se avecinaba. Sabía que el camino sería una pesadilla, pero no había vuelta atrás. La justicia para Elena era lo único que importaba ahora. El amor de un hijo por su madre se había convertido en un arma poderosa, y Rodrigo estaba dispuesto a usarla hasta las últimas consecuencias, sin importar el precio. ¿Podría desenmascarar a la mujer que amó? Rodrigo pasó el resto de la tarde cuidando de ella, asegurándose de que comiera algo nutritivo, y la ayudó a instalarse en la habitación de invitados, un santuario lejos de la suite que él compartía con Sofía. Cada gesto de cuidado era una forma silenciosa de pedir perdón por su terrible negligencia. Se sentía como el peor hijo del mundo. ¿Cómo pudo un hombre que controlaba un imperio inmobiliario ser tan ciego a la tiranía que se desarrollaba bajo su propio techo? El lujo de la mansión ahora le parecía obsceno, una jaula dorada construida sobre el sufrimiento silencioso de la persona que más amaba en este mundo. Mientras su madre dormía por fin, agotada por la tensión emocional, Rodrigo se sentó en su despacho, la mente trabajando a toda velocidad. Sabía que Sofía no se quedaría de brazos cruzados. Era demasiado astuta y vengativa para eso. Su siguiente paso sería, sin duda, intentar declarar a su madre incapacitada mentalmente para desacreditar su testimonio. Necesitaba adelantarse, reunir pruebas contundentes, construir un caso sólido contra ella. No sería una simple discusión matrimonial, sería una guerra legal y psicológica. Podría demostrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sin perder un segundo más, hizo la primera llamada a su abogado personal, Ricardo, un hombre de su máxima, en confianza. «Ricardo, necesito que vengas a mi casa mañana a primera hora. Es un asunto extremadamente grave y delicado, el más importante de mi vida. Y por favor, te ruego que sea con la máxima discreción. Nadie puede saber de esta reunión». No entró en más detalles por teléfono, pero el tono de su voz fue suficiente para que su abogado entendiera la urgencia. La maquinaria legal ya estaba en marcha.
La batalla por la verdad acababa de comenzar y él no iba a retroceder ni un solo paso. Más tarde esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Caminaba por los silenciosos pasillos de la mansión, que ahora se sentía extraña y hostil, un lugar contaminado por el mal. Se detuvo en la cocina, el epicentro del horror que había presenciado. El olor a quemado se había disipado, pero la imagen de su madre de rodillas estaba grabada a fuego en su memoria. Vio el plato todavía en la encimera, lo cogió con cuidado, como si fuera una prueba fundamental en la escena de un crimen. Y en cierto modo, lo era. Esa cosa carbonizada era el símbolo tangible de la crueldad de Sofía, y él juró que lo usaría para destruirla. Al amanecer, tras una noche en vela, Rodrigo ya tenía un plan de acción trazado en su mente. Sabía que sería un camino difícil y doloroso, lleno de ataques personales y mentiras. Sofía, con la ayuda de su propio abogado, el astuto y poco escrupuloso doctor Guzmán, intentaría pintarlo como un hijo manipulado por una anciana senil y resentida. Usarían su inmensa fortuna en su contra. Pero Rodrigo estaba preparado para la batalla. Tenía la verdad de su lado y un amor por su madre que era más fuerte que cualquier mentira que pudieran inventar. La guerra por el alma de su familia había comenzado oficialmente. La reunión con Ricardo tuvo lugar en la oficina de Rodrigo, un espacio minimalista con vistas panorámicas que hoy se sentía como una jaula. Ricardo, lo que voy a contarte no puede salir de estas 4 paredes. Sofía ha estado maltratando a mi madre. Las palabras le sabían a ceniza en la boca. Su abogado, un hombre de rostro serio y mente aguda, escuchó cada detalle sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada revelación. La vergüenza era casi insoportable. Contó la historia del aislamiento, las humillaciones y el miedo constante que su madre había sufrido en silencio bajo su propio techo, mientras él estaba ciego. Rodrigo, esto es increíblemente serio. Sofía y su abogado, Guzmán, son tiburones. No dudarán en usar todo su arsenal para destrozar la reputación de tu madre y la tuya. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana pensativo. Necesitamos pruebas irrefutables, algo más que el testimonio de tu madre, que ellos calificarán como los desvaríos de una anciana. Necesitamos testigos, documentos, cualquier cosa que demuestre un patrón de abuso sistemático. La frialdad de sus palabras era un balde de agua helada, pero necesario. Rodrigo asintió. Haré lo que sea necesario para protegerla. Y la prueba de su crueldad, Ricardo, era un pastel quemado que la obligaba a comer como castigo. De vuelta en la mansión, el ambiente era gélido. Sofía actuaba con una normalidad escalofriante, ignorando a Rodrigo y tratando a doña Elena con una falsa y condescendiente amabilidad que era peor que sus gritos. Rodrigo comenzó su propia investigación silenciosa, intentando hablar con el personal doméstico. Pero el miedo era palpable. La mayoría bajaba la mirada y murmuraba evasivas. No he visto nada, señor. La señora Sofía es muy buena con nosotros. Era evidente que ella los tenía amenazados. El único que parecía saber más de lo que decía era el gerente de la mansión, el señor Almeida, un hombre que siempre había sido leal a su familia. Señor Almeida, usted ha trabajado para mi familia durante más de 20 años. Conoce a mi madre desde que yo era un niño. ¿No ha notado nada extraño? Rodrigo lo abordó en el pasillo. Su voz era una mezcla de súplica y autoridad. El gerente se retorció las manos, visiblemente incómodo. Señor, con todo respeto, no es mi lugar meterme en los asuntos privados de la familia. La señora Elena es mayor. A veces se confunde un poco. La respuesta era tan ensayada, tan parecida a las excusas de Sofía, que Rodrigo sintió una punzada de decepción.
Almeida era cómplice de aquel silencio. ¿Cómo podría romper ese muro de miedo? Sintiéndose frustrado y solo en su propia casa, Rodrigo tomó una decisión drástica. Contactó a una empresa de seguridad y esa misma noche, mientras Sofía asistía a uno de sus eventos de caridad, instalaron discretas cámaras de vigilancia en las zonas comunes de la mansión, el salón, la cocina y los pasillos. Se sentía como un espía en su propio hogar, violando la intimidad de su familia, pero la seguridad de su madre estaba por encima de todo. Era una medida desesperada, pero sabía que Sofía, tarde o temprano, cometería un error frente a las cámaras. Solo tenía que esperar el momento adecuado para que ella se delatara. Sofía no tardó en notar el cambio en la actitud de Rodrigo. Su frialdad, su escrutinio constante, las largas horas que pasaba encerrado en el despacho. Se volvió aún más cautelosa, su crueldad más sutil. Una tarde, mientras doña Elena caminaba lentamente por el pasillo hacia su habitación, Sofía salió de la suya y se interpuso en su camino. Rodrigo, que observaba desde el monitor en su oficina, se inclinó hacia la pantalla. Quería ver qué sucedía cuando ella pensaba que nadie estaba mirando. La tensión en la imagen silenciosa era casi insoportable, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿A dónde crees que vas, vieja inútil? La voz de Sofía era un susurro venenoso, captado por el micrófono oculto. Doña Elena se encogió, intentando pasar a su lado. Solo voy a mi cuarto a descansar un poco. La respuesta fue temblorosa. Sofía sonrió, una curva cruel en sus labios. Descansar. Es lo único que haces. ¿No te das cuenta? Eres una carga. Nunca debiste venir a vivir aquí. Arruinaste mi vida. Perfecta. Eres un estorbo para todos. Cada palabra era un golpe, una humillación íntima y brutal que quedó grabada como prueba irrefutable. Rodrigo sintió la rabia recorrerle como fuego. Doña Elena no respondió. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Ese ataque tan personal y despiadado fue la gota que colmó el vaso para Rodrigo. Guardó la grabación y salió de su despacho, su rostro una máscara de furia contenida. Encontró a Sofía en el salón leyendo una revista como si nada. Sofía, quiero el divorcio y te quiero fuera de esta casa esta misma noche. La sorpresa en el rostro de ella fue reemplazada por una ira glacial. No puedes hacerme esto. No tienes pruebas de nada. Te destruiré en los tribunales. Vas a arrepentirte de esto. La amenaza era real, pero ya no le importaba. Después de que Sofía se fuera a su habitación dando un portazo, Rodrigo volvió con su madre. La encontró sentada en el borde de su cama, temblando. Se arrodilló frente a ella. «Mamá, la he grabado. Tengo pruebas. Por favor, no tengas más miedo». La anciana lo miró, y en sus ojos cansados vio una chispa de coraje. «Hay algo que debes ver, hijo mío. Algo que he guardado durante mucho tiempo». Su voz era débil pero firme, como si la confrontación le hubiera dado una nueva fuerza. ¿Qué más podría haber que él no supiera? La esperanza comenzaba a abrirse paso entre tanta oscuridad. «Está en el fondo de mi armario, dentro de una vieja caja de sombreros». Siguiendo sus instrucciones, Rodrigo encontró la caja polvorienta. Dentro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, había un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «Es mi diario, hijo. He escrito en él casi todos los días desde que me mudé aquí». Le entregó el cuaderno con manos temblorosas. Rodrigo lo abrió y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de esperanza, pero pronto el tono cambió. La caligrafía, a veces temblorosa, detallaba cada humillación, cada palabra cruel, cada comida negada. Era la crónica de una tortura silenciosa. Cada página era un puñal en el corazón de Rodrigo. Leyó sobre el día en que Sofía perdió sus gafas de leer, dejándola aislada.
Leyó sobre cómo le prohibía usar el teléfono para hablar con sus amigas, diciendo que las molestaba. Leyó sobre el miedo constante, la soledad, el sentirse invisible en su propia casa. El diario oculto de doña Elena era la prueba irrefutable que Ricardo necesitaba. No eran los desvaríos de una anciana, era el testimonio lúcido y desgarrador de una víctima. La rabia que sentía hacia Sofía se convirtió en un hielo cortante. Iba a pagar por cada lágrima que su madre había derramado. Mientras tanto, Sofía no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, el doctor Guzmán, su abogado, ya estaba en marcha. Presentaron una solicitud urgente al juez para una evaluación psiquiátrica de doña Elena, alegando un rápido deterioro cognitivo y episodios de paranoia. Sofía comenzó a escenificar accidentes por toda la casa. Dejaba un grifo abierto y culpaba a su suegra. Escondía objetos de valor y luego los encontraba en la habitación de la anciana. Estaba construyendo un relato falso con una precisión diabólica, intentando destruir la credibilidad de su víctima antes de que pudiera hablar. Era una carrera contra el tiempo. Rodrigo llevó el diario a su abogado de inmediato. «Ricardo, tenemos lo que necesitábamos. Esto es dinamita pura». El abogado leyó algunas páginas al azar, su rostro sombrío. «Es excelente, Rodrigo. Pero Guzmán argumentará que ella lo escribió bajo tu influencia o que son fantasías. Necesitamos un testigo humano, alguien que pueda corroborar lo que está escrito aquí, alguien que no sea de la familia». La decepción golpeó a Rodrigo. Parecía que cada vez que daba un paso adelante, Sofía y su abogado ya habían levantado un nuevo muro. ¿Cómo podría encontrar a alguien dispuesto a arriesgar su trabajo para testificar? La respuesta llegó de la fuente más inesperada. Una de las empleadas más jóvenes, Lucía, una chica tímida de un pueblo pequeño, se acercó a Rodrigo una noche en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. «Señor, no puedo seguir con esto. Lo que la señora Sofía le hace a su madre no está bien». Su voz era un susurro asustado. «Tengo miedo de perder mi trabajo. Necesito el dinero para mi familia, pero mi conciencia no me deja dormir. Quiero ayudar». Rodrigo sintió una oleada de gratitud. Le prometió que la protegería, que le encontraría otro trabajo y se aseguraría de que su familia no sufriera. Lucía sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. Yo grabé algo la semana pasada. La señora Sofía estaba muy enfadada conmigo porque le llevé un vaso de agua a la señora Elena sin su permiso». Puso la grabación. La voz de Sofía era clara y amenazante. «Si vuelvo a verte mostrando alguna amabilidad con esa vieja, te aseguro que no solo perderás tu trabajo, sino que me encargaré de que nunca vuelvas a encontrar uno en esta ciudad. ¿Entendido?». El testimonio, grabado de la empleada doméstica, era la pieza que faltaba. Era la prueba de la coacción, del ambiente de terror que Sofía había creado. «Lucía, eres increíblemente valiente. Gracias. No sabes cuánto significa esto para nosotros». Rodrigo se sentía abrumado por la emoción. Con el diario y esta grabación, su caso se había vuelto infinitamente más fuerte. Le pidió a Lucía que enviara el archivo a Ricardo de inmediato y le aseguró que al día siguiente la reubicaría en una de las propiedades de su empresa, lejos del alcance de Sofía. Por primera vez, desde que todo había comenzado, sintió que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a su favor. La red de mentiras de Sofía estaba empezando a desmoronarse, hilo por hilo, pieza por pieza. A pesar del avance, Rodrigo sabía que la batalla apenas comenzaba. Sofía no era de las que se rinden. Su siguiente movimiento sería en el terreno que mejor dominaba, el escenario social. Unos días después, se celebraba la gala benéfica anual del Museo de Arte. Sofía insistió en que doña Elena los acompañara. Será bueno para ella salir un poco. Necesita distraerse de sus fantasías. Era una trampa. Rodrigo lo sabía.
Pero negarse solo le daría a Sofía más munición para argumentar que él la estaba aislando. Aceptó a regañadientes, prometiéndose no apartar la vista de su madre ni un segundo. La gala era un mar de lujo y sonrisas falsas. Sofía se movía entre los invitados como un pez en el agua, interpretando su papel de esposa devota y no era cariñosa. Se aferraba al brazo de Rodrigo, sonriendo a las cámaras, mientras mantenía a doña Elena cerca, como un accesorio para su actuación. Rodrigo sentía las miradas de la alta sociedad sobre ellos. Los rumores sobre su crisis matrimonial ya debían de estar circulando y esta era la forma que tenía Sofía de controlarlos. La hipocresía del ambiente era sofocante, un teatro del absurdo que les revolvía el estómago por completo. En un momento, mientras pasaba un camarero con una bandeja, Sofía vio su oportunidad. Con un movimiento calculado que pareció un accidente, tropezó ligeramente con él, haciendo que un trozo de postre cayera sobre el elegante vestido de doña Elena. «¡Oh, cielos! Mamá, qué torpe eres, mira cómo te has puesto», exclamó con falsa preocupación mientras empezaba a limpiar la mancha de forma ostentosa. Varios invitados se giraron para mirar y Sofía les dedicó una sonrisa de mártir. La humillación pública fue precisa, cruel y devastadoramente efectiva en su simplicidad, un golpe bajo y calculado frente a todos. Rodrigo, que lo había visto todo, sintió que la sangre le hervía. La malicia en ese pequeño gesto era inconfundible. Varios invitados también intercambiaron miradas incómodas. Habían notado la frialdad en la reacción de Sofía. Ignorando las cámaras y los murmullos, Rodrigo rodeó a su madre con un brazo protector. «Nos vamos a casa, ahora mismo». Su voz fue un trueno en medio de la música clásica. Agarró la mano de su madre y se abrió paso entre la multitud atónita, dejando a Sofía sola en el centro de atención, su sonrisa perfecta finalmente congelada en una mueca de furia. La guerra ya no era privada. De vuelta en la mansión, Rodrigo sabía que tenía que dar el siguiente paso. La confrontación con el señor Almeida ya no podía esperar. Al día siguiente lo citó en su despacho. Sobre la mesa había colocado una sola fotografía impresa en alta calidad. Era una imagen del plato con la comida carbonizada. El gerente de la mansión palideció al verla. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico. Rodrigo lo miró fijamente. Su voz era tranquila pero cargada de una amenaza implacable. Ya no había lugar para más excusas o mentiras. La hora de la verdad había llegado para el cómplice silencioso. «Usted sabía de esto, ¿verdad, señor Almeida?» Rodrigo empujó la fotografía sobre la mesa. «Sabía que mi esposa obligaba a mi madre a comer esto. He hablado con Lucía. Sé que usted estaba al tanto de muchas otras cosas. Su silencio lo ha convertido en cómplice de un acto de crueldad». El hombre mayor se derrumbó en la silla. Su rostro era un mapa de culpa y miedo. «Señor, yo no sabía qué hacer. La señora Sofía me amenazó. Dijo que si abría la boca, arruinaría mi vida». Sus excusas sonaban vacías y patéticas ante la evidencia irrefutable que tenía frente a él. «¿Y mi madre? ¿Acaso ella no es también su familia? Ha trabajado aquí por décadas». La decepción en la voz de Rodrigo era más afilada que cualquier grito. Dejó que el silencio se apoderara de la habitación, permitiendo que el peso de su complicidad aplastara al gerente. «Tiene una última oportunidad para hacer lo correcto, Almeida. O testifica sobre todo lo que ha visto, y yo me aseguraré de que esté protegido, o se enfrentará a cargos como cómplice en un caso de maltratose. La elección es suya». La encrucijada era clara y no había escapatoria alguna. El momento de elegir un bando había llegado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Finalmente, con lágrimas en los ojos, el señor Almeida asintió. «Lo haré. Le contaré al juez todo. El aislamiento, las amenazas, la comida, todo». La confesión fue el golpe de gracia. Rodrigo llamó a su abogado de inmediato. «Ricardo, lo tenemos.
Almeida va a testificar. Del otro lado de la línea, Ricardo exhaló lentamente. Rodrigo, esto es un jaque mate. El diario, la grabación y el testimonio de Almeida. La convergencia de tres fuentes independientes es demoledora. Sofía está acabada. La esperanza, por primera vez, se sentía real y tangible, como una victoria al alcance de la mano. Un oficial de justicia entregó la demanda de divorcio y la orden de alejamiento a Sofía en la puerta de la mansión. Su rostro, al leer los documentos, pasó de la incredulidad a una furia volcánica. «No te saldrás con la tuya, Rodrigo. Te arrepentirás de haber nacido». Sus gritos resonaron por el vestíbulo de mármol mientras recogía sus cosas, su máscara de sofisticación hecha añicos, revelando al monstruo que había debajo. La guerra ya no se libraba en las sombras, se había declarado oficialmente y el campo de batalla sería un tribunal. ¿Estaba Rodrigo realmente preparado para la crueldad que vendría? Con Sofía fuera de la casa, una extraña calma se instaló en la mansión. Era un silencio tenso, el que precede a la tormenta. Doña Elena, aunque aliviada, estaba aterrorizada por el juicio que se avecinaba. «Hijo, ¿y si nadie me cree? Si todos piensan que estoy loca, como dice ella». Rodrigo la abrazó, transmitiéndole toda la fuerza que pudo. «Mamá, no estás sola en esto. Tenemos la verdad de nuestro lado y lucharemos juntos hasta el final. Te prometo que recuperaremos tu paz y tu dignidad». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de su madre, un ancla en medio del huracán que se aproximaba. En su oficina, Rodrigo y Ricardo pasaban horas preparando la estrategia. Revisaban cada prueba, cada posible pregunta que el abogado Guzmán podría hacer. Él intentará provocar a tu madre en el estrado, hacerla parecer inestable, advirtió Ricardo. Tenemos que prepararla, pero sin presionarla demasiado. Su vulnerabilidad es también su mayor fortaleza. Cualquier jurado con corazón verá la verdad en sus ojos. Rodrigo sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No solo luchaba por la justicia, sino también por proteger la frágil salud emocional de su madre durante el proceso más difícil de su vida. Sofía y Guzmán, por su parte, preparaban su propio ataque. Filtraron a la prensa sensacionalista historias sobre la frágil salud mental de doña Elena y la influencia indebida que ejercía sobre su hijo millonario. Pintaban a Sofía como una víctima, una esposa devota que había intentado en vano cuidar de su suegra enferma. La opinión pública empezó a dividirse. Rodrigo recibió mensajes de odio, acusándolo de ser un hijo cruel. La batalla mediática era tan sucia y dolorosa como había imaginado. ¿Podría su amor por su madre resistir la presión de la opinión pública? A pesar del ruido exterior, Rodrigo se centró en lo único que importaba: su madre. Pasaba las tardes con ella en el jardín, escuchando sus historias de la infancia, recordándole quién era antes de que Sofía intentara borrar su identidad. Leían juntos, veían películas antiguas y poco a poco la sonrisa genuina de doña Elena comenzó a regresar. Su espíritu, aunque maltratado, no estaba roto. Cada risa era una pequeña victoria contra la oscuridad que habían vivido. Rodrigo se dio cuenta de que, independientemente del resultado del juicio, ya había ganado lo más importante. Había recuperado a su madre. El día antes de la primera audiencia, doña Elena le entregó a Rodrigo una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella, una joven Elena lo sostenía en brazos, ambos sonriendo. «Nunca olvides de dónde vienes, hijo. El amor es lo único que nos hace fuertes». Rodrigo guardó la foto en la cartera. Era un recordatorio de por qué estaba luchando. No era por el dinero, ni por la mansión, ni por su reputación. Era por esa mujer, por su amor incondicional, por la justicia que se le debía. Estaba listo para la guerra que estaba a punto de comenzar en el tribunal.
A la mañana siguiente, al entrar en el edificio del tribunal, fueron recibidos por un enjambre de periodistas. Los flashes de las cámaras eran como disparos, las preguntas gritadas como acusaciones. Rodrigo protegió a su madre, abriéndose paso entre el caos. Al otro lado del pasillo, vio a Sofía. Estaba vestida con un elegante traje blanco, su rostro compuesto en una máscara de serena victimización. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de ella no había remordimiento, solo un odio helado. La puerta de la sala se abrió. El juicio iba a comenzar. La sala del tribunal estaba abarrotada. Amigos, familiares y la prensa llenaban los bancos, ansiosos por el drama. Rodrigo se sentó junto a su madre, apretando su mano con fuerza. «Estoy aquí contigo, mamá. No tengas miedo». Doña Elena asintió, respirando hondo. Al otro lado, Sofía y el doctor Guzmán parecían increíblemente confiados, susurrando y sonriendo entre ellos. El juez entró y golpeó el mazo. Se abre la sesión. El silencio cayó sobre la sala. El destino de su familia estaba a punto de decidirse en ese lugar. La primera batalla de la guerra final había comenzado. Ricardo comenzó su alegato inicial, describiendo a doña Elena como una mujer amorosa y lúcida que había sido víctima de un abuso psicológico sistemático. Presentó un retrato de Sofía como una mujer manipuladora y codiciosa, cuyo único interés era el control del vasto patrimonio de la familia. Sus palabras eran poderosas y directas, pintando un cuadro claro de la situación. Rodrigo podía sentir las miradas de los presentes cambiando, la duda comenzando a sembrarse en sus mentes. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaban las pruebas contundentes que habían reunido con tanto esfuerzo y sacrificio personal. Cuando llegó el turno del doctor Guzmán, su estrategia fue exactamente la que Ricardo había predicho. Describió a doña Elena como una anciana confundida y resentida, incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. «Lo que tenemos aquí no es un caso de maltrato, señoría», argumentó con voz teatral. «Es una tragedia familiar. Una mujer mayor cuya mente se desvanece, envenenada contra la única persona que ha intentado cuidarla, mi clienta». La arrogancia en su tono era palpable. Estaba seguro de que podía desacreditar a una anciana frágil, pero subestimaba la fuerza de la verdad y la valentía de una madre. El primer testigo llamado por la defensa fue una de las amigas de Sofía, una mujer de la alta sociedad que testificó sobre lo difícil y confusa que parecía doña Elena en los eventos sociales. «Pobre Sofía, siempre tuvo tanta paciencia con ella», declaró con falsa compasión. Era una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para reforzar la narrativa de Sofía. Rodrigo apretó los puños bajo la mesa, luchando por contener su ira. Sabía que tenía que confiar en su abogado y en el plan que habían trazado. El juego de ajedrez apenas había comenzado, y ellos tenían las piezas más importantes de todas. Luego, Ricardo llamó a su primer testigo, Lucía, la joven empleada doméstica. Su voz temblaba al principio, pero al mirar a doña Elena, encontró el coraje. Describió con detalle el ambiente de miedo que Sofía imponía en la casa. Cuando Ricardo le pidió al juez permiso para reproducir la grabación de su móvil, la sala se quedó en un silencio sepulcral. La voz fría y amenazante de Sofía llenó el espacio, sus palabras resonando como una condena. Guzmán objetó furiosamente, pero el daño ya estaba hecho. La propia voz de Sofía la había traicionado frente a todos. El silencio que siguió a la grabación fue más elocuente que cualquier grito. El juez, un hombre de expresión impasible, miró a Guzmán por encima de sus gafas. Su desaprobación era evidente. Varios miembros del jurado intercambiaron miradas de asombro. Una mujer mayor en la primera fila se llevó una mano a la boca horrorizada. La voz de Sofía, tan controlada y sofisticada en público,
se había revelado cruda y cruel. Ya no era la palabra de una empleada asustada contra la de su patrona, era la propia voz de Sofía la que la condenaba. Rodrigo vio cómo el rostro de su oponente palidecía. El siguiente en testificar fue el señor Almeida. El gerente de la mansión, con la voz quebrada por la culpa, corroboró el testimonio de Lucía. Habló de las veces que vio a Sofía quemar comida a propósito, de las humillaciones verbales, del control absoluto que ejercía. Cuando Ricardo le preguntó directamente sobre la comida carbonizada, Almeida no dudó. Sí, lo sabía, y lamento profundamente no haber hecho nada para detenerlo. Su confesión envió una onda de choque a través de la sala. La máscara de Sofía comenzó a resquebrajarse. Una pequeña fisura de pánico apareció en su rostro, perfectamente maquillado por primera vez. Momento crucial llegó cuando Ricardo llamó a doña Elena al estrado. Caminó lentamente con la cabeza alta y se sentó frente al juez. Guzmán inició un interrogatorio agresivo, intentando confundirla. ¿No es cierto, señora, que a menudo olvida dónde deja sus cosas, que a veces confunde a las personas? Doña Elena respondió con una calma sorprendente. Puede que olvide algunas cosas como cualquier persona de mi edad, pero nunca, jamás, olvidaré el miedo y la humillación que su clienta me hizo sentir cada día. Su dignidad silenció al abogado, quien se quedó sin palabras. Entonces, Ricardo se acercó a ella con el diario en la mano. Señora Elena, ¿reconoce este cuaderno? Ella asintió. Es mi diario. ¿Y todo lo que está escrito aquí es verdad? Guzmán saltó de su silla. Objeción, este diario es una invención. Pero el juez lo desestimó. Doña Elena miró directamente al jurado, sus ojos llenos de una verdad innegable. Cada palabra es cierta. Fue mi única compañía en los meses de soledad. Era la única forma de no volverme loca. La sinceridad de su voz conmovió a todos en la sala, excepto a Sofía, cuyo rostro era una máscara de puro odio. El testimonio de doña Elena fue devastador para la defensa. Su lucidez, su coherencia y la emoción genuina en su voz habían destruido la imagen de anciana senil que Guzmán intentaba construir. La marea estaba cambiando a su favor. Rodrigo sintió una oleada de orgullo y amor por su madre. Su valentía en ese estrado era la de una leona, defendiendo su honor. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz, iluminando los rincones oscuros de la mansión donde la crueldad se había escondido durante demasiado tiempo. Pero aún quedaba el golpe de gracia que lo decidiría todo. El doctor Guzmán se irguió con una sonrisa de superioridad. Señoría, para concluir y no dejar ninguna sombra de duda sobre la lamentable condición de la señora Elena, llamamos a nuestro último testigo, el distinguido doctor Morales, un reputado psiquiatra. Un hombre de porte elegante y mirada fría subió al estrado. Con una voz serena y profesional, procedió a describir a doña Elena como una paciente con claros signos de demencia y una marcada tendencia a la fabulación. Cada palabra era un golpe calculado. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El testimonio parecía la lápida que sellaba su destino. Según mis evaluaciones profesionales, continuó el doctor Morales con una voz grave y autoritaria, la señora Elena presenta un cuadro claro de paranoia senil. Este se ve agravado por un resentimiento profundo hacia su nuera, a quien percibe erróneamente como una rival. Sus historias, aunque puedan resultar emotivas, carecen de cualquier base en la realidad. Son construcciones de una mente que ha perdido la capacidad de distinguir la verdad de la ficción. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. Sofía, desde su asiento, bajó la cabeza con una expresión de falsa tristeza, interpretando a la perfección su papel de víctima. Ricardo intentó interrogar al psiquiatra, pero el hombre era increíblemente hábil.
Desviaba cada pregunta con una avalancha de terminología médica compleja, creando una barrera de jerga profesional que era imposible de penetrar. La atmósfera en la sala se volvió pesada, cargada de una compasión mal dirigida hacia Sofía. La batalla parecía perdida. Con una sonrisa de suficiencia, el abogado Guzmán se levantó y declaró: «La defensa no tiene más preguntas, señoría. Creemos que la verdad ha quedado sobradamente demostrada». Era la falsa resolución, el momento en que la mentira parecía haber triunfado sobre la frágil verdad. El juez asintió gravemente. Su rostro era una máscara de neutralidad. «Abogado Ricardo, ¿tiene algo más que desee presentar antes de los alegatos finales?». La pregunta sonó como una mera formalidad, el último paso antes de la inevitable derrota. Ricardo se levantó lentamente, con el peso de toda la sala sobre sus hombros. Rodrigo sintió una punzada de desesperación. Habían llegado tan lejos solo para ser derrotados por mentiras bien orquestadas. Miró a Sofía, quien le devolvió una mirada de puro triunfo. ¿Acaso era este el final del camino para ellos? La esperanza parecía desvanecerse por completo en ese instante. «Sí, señoría. De hecho, tenemos una última prueba que presentar. Se trata de una prueba física». La voz de Ricardo resonó con una calma inesperada, captando la atención de todos. El abogado Guzmán se burló con un gesto despectivo, como si se tratara de un truco barato. «Permiso para acercarme, señoría». El juez, con un leve gesto de curiosidad, se lo concedió. Ricardo se dirigió entonces a una caja que había permanecido a sus pies todo el tiempo y la colocó sobre la mesa de pruebas. El silencio en la sala se volvió absoluto. Rodrigo contuvo la respiración. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una última esperanza. Con un movimiento lento y deliberado, Ricardo procedió a abrir la caja. Dentro, bajo una cubierta protectora de cristal, había un objeto oscuro, carbonizado e irreconocible. Lo colocó con cuidado frente al jurado, donde la luz de la sala lo iluminó, revelando su grotesca forma. «Señoras y señores del jurado, señoría, lo que están viendo no es una fantasía, no es la invención de una mente confundida». Ricardo hizo una pausa dramática, dejando que la imagen del objeto se grabara en la mente de todos. La tensión era casi insoportable. Cada par de ojos en la sala estaba fijo en aquella horrible pieza de evidencia. «Esto, damas y caballeros», continuó Ricardo, su voz resonando firme y clara en el silencio sepulcral, «es el pastel quemado que mi clienta, la señora Elena, fue obligada a comer como castigo por la acusada, la señora Sofía». Un murmullo de horror recorrió la sala, como una ola palpable. El objeto, tan tangible y grotesco, era una refutación silenciosa pero poderosa a todas las mentiras de Sofía. La prueba física estaba ahí, innegable y expuesta para que todos la vieran. La historia del diario de doña Elena cobraba vida de la forma más espantosa posible, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de la crueldad. «¡Objeción!», gritó Guzmán, poniéndose de pie de un salto, con el rostro enrojecido. «Esto es puro teatro, es irrelevante y completamente sensacionalista». El juez lo miró con una severidad glacial, su paciencia claramente agotada. «La objeción es denegada, abogado. Continúe, Ricardo». El abogado asintió. «Esta no es una simple pieza de comida. Quemada. Es el símbolo de meses de abuso sistemático y de una crueldad inimaginable. Es la prueba física que corrobora cada palabra del diario de mi clienta y cada testimonio que han escuchado». Sofía palideció visiblemente. Su compostura finalmente se resquebrajó por completo. Ricardo entonces llamó a un último testigo sorpresa, una nutricionista forense que había examinado a doña Elena. La mujer subió al estrado con una confianza tranquila y su testimonio fue el golpe de gracia definitivo.
La señora Elena presentaba un cuadro de desnutrición leve y múltiples deficiencias vitamínicas, explicó la experta, mirando directamente al jurado. Estos hallazgos son consistentes con una dieta prolongada, irregular y de muy baja calidad nutricional. Un silencio tenso se instaló en la sala. La mentira se desmoronaba bajo el peso de la ciencia, y el final para Sofía se acercaba inexorablemente, sin escapatoria posible. Pero más allá del impacto físico, prosiguió la nutricionista con firmeza, el daño psicológico de ser forzada a ingerir algo como lo que vemos en esa vitrina es una forma de tortura. Este tipo de abuso genera sentimientos de inutilidad, una profunda humillación y un miedo atroz a la hora de comer. No es algo que una persona pueda simplemente inventar. Cada palabra de la experta era una confirmación científica de la pesadilla que doña Elena había vivido en silencio. La mentira de Sofía, tan cuidadosamente construida, se había derrumbado por completo bajo el peso de la evidencia irrefutable. El abogado Guzmán intentó desesperadamente interrogar a la nutricionista, pero sus preguntas sonaban débiles y sin sentido, como los últimos coletazos de un hombre que se ahoga. La evidencia era abrumadora. La combinación del diario, los testimonios, la prueba física y la opinión experta había pintado una imagen tan devastadora de la verdad que ya nadie en la sala podía dudar. La balanza de la justicia se había inclinado de forma decisiva. Rodrigo sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. La verdad, por fin, había prevalecido sobre todas las mentiras y las crueles manipulaciones. Al ver que su caso se desmoronaba, Sofía perdió el control. Se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la rabia, y señaló a doña Elena. «Ella miente. Todo es una gran mentira. Esa vieja estúpida se lo merecía todo y más». El arrebato fue tan violento y cargado de veneno que dejó a todos sin aliento. El monstruo que se había escondido durante años, detrás de una máscara de elegancia y sofisticación, finalmente se había revelado en toda su horrible fealdad, para que el mundo entero lo viera sin ninguna duda. Su propia boca la había condenado para siempre. Arruinó mi vida, mi matrimonio perfecto. La odio con toda mi alma, continuó gritando, completamente fuera de sí. Su confesión pública, espontánea y llena de odio, fue la última palada de tierra sobre la tumba de su credibilidad. El abogado Guzmán intentó desesperadamente hacerla callar, pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído. El juez golpeó la mesa con su mazo, su voz resonando con una furia helada. «Silencio, señora Sofía, siéntese inmediatamente o la haré arrestar por desacato al tribunal». Sofía se desplomó en su silla, jadeando, finalmente consciente del error fatal que acababa de cometer. El silencio que siguió al estallido fue más pesado que cualquier grito. La condena ya estaba dictada en los ojos de cada persona presente en aquella sala, desde el jurado hasta el último espectador. Sofía había sellado su propio destino con sus propias palabras. Rodrigo, con el corazón encogido pero aliviado, se acercó a su madre y la abrazó con todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia y de un amor que había demostrado ser más fuerte que la maldad y el odio. La pesadilla por fin había llegado a su fin. Doña Elena apoyó la cabeza en el pecho de su hijo, sintiéndose completamente segura por primera vez en mucho tiempo. Habían ganado. No solo habían ganado un juicio legal, sino que habían recuperado su dignidad, su paz y su vínculo inquebrantable como madre e hijo. La pesadilla había terminado por fin, y un nuevo y brillante amanecer de esperanza comenzaba a despuntar en el horizonte de sus vidas.
La verdad había triunfado de la forma más rotunda posible, no dejando el más mínimo lugar a ninguna duda. La justicia, por fin, había llegado para ellos, sanando las heridas más profundas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez no necesitó mucho tiempo para deliberar con el jurado. Su veredicto fue rápido, contundente y sin ambigüedades. Este tribunal encuentra las acusaciones de maltrato totalmente fundamentadas. Se le concede al señor Rodrigo el divorcio por causa grave y se le otorga el cuidado total de su madre. La señora Sofía pierde todo derecho al patrimonio conyugal debido a su conducta maliciosa y demostrada. Este caso queda cerrado. El golpe seco del mazo sobre la madera sonó en la sala como la campana que anunciaba su libertad definitiva y absoluta. Sofía fue escoltada fuera de la sala del tribunal por 2 oficiales. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia impotente. Ya no era la reina de la alta sociedad, sino una mujer derrotada y públicamente humillada. Los periodistas se abalanzaron sobre ella, pero Rodrigo los ignoró por completo. Su única prioridad era su madre. La ayudó a levantarse y, juntos, caminaron lentamente hacia la salida, alejándose del circo mediático. Al salir a la luz del sol, doña Elena respiró hondo, un gesto simple pero profundo, como si estuviera respirando aire fresco por primera vez en años. El caso se convirtió en un escándalo nacional, ocupando los titulares durante semanas. La historia de doña Elena conmovió al país, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el maltrato a los ancianos, un problema a menudo invisible. Sofía desapareció por completo de la vida pública. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y avaricia. Pero para Rodrigo y su madre, todo ese ruido exterior ya no importaba. Habían cerrado ese capítulo oscuro de sus vidas y estaban listos para empezar a escribir uno nuevo. Un capítulo basado en el amor, el respeto y la sanación mutua. Mientras se alejaban del bullicio del tribunal, Rodrigo miró a su madre. Su rostro, aunque visiblemente cansado, mostraba una serenidad que no le había visto en años. «Gracias, hijo mío», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por creerme y por luchar por mí». Rodrigo le apretó la mano con una ternura infinita. «No tienes nada que agradecer, mamá. Protegerte es mi deber y mi mayor honor. Ahora vamos a casa, a nuestra verdadera casa». La palabra casa nunca había sonado tan dulce y tan llena de significado para ambos. El camino por delante sería de reconstrucción. La primera noche después del juicio, Rodrigo encontró a su madre en la cocina. No estaba llorando, ni se veía asustada. Al contrario, estaba horneando. El delicioso aroma a canela y manzana llenaba cada rincón de la casa, un perfume de hogar y de amor que borraba el recuerdo del olor a quemado. Le ofreció un trozo a su hijo con una sonrisa radiante. «Para celebrar nuestro nuevo comienzo», dijo ella. Al probarlo, Rodrigo sintió que no era solo un postre, era el sabor de la victoria, de la justicia recuperada y del amor incondicional de una madre que, finalmente, había renacido. Los días que siguieron al juicio transformaron por completo la mansión. El silencio opresivo fue reemplazado por una calma sanadora. Una tarde, sentada en el jardín, doña Elena se giró hacia su hijo. Hacía tanto tiempo que no sentía el sol en la cara sin tener miedo. Creí que nunca volvería a sentir esta paz. Rodrigo le tomó la mano, sintiendo la calidez de su piel. «Nunca más volverás a tener miedo, mamá. Te lo prometo. Ahora solo nos queda construir un futuro lleno de alegría». Era una promesa solemne, un juramento de que dedicaría su vida a que su madre solo conociera la felicidad. En las semanas siguientes, Rodrigo sintió un profundo cambio en su interior. Miraba su vasto imperio y lo veía como algo sin alma.
Se dio cuenta de que había pasado años construyendo un legado de acero, descuidando el humano. Una noche le expuso su idea a su madre. «Mamá, tu dolor no puede ser en vano. Tu valentía ha sido una inspiración. Tenemos que usar nuestra experiencia para ayudar a quienes no tienen voz, a Bitse Tatín, o quienes sufren en silencio como tú lo hiciste». Doña Elena lo escuchaba con atención. Sus ojos brillaban con emoción ante las palabras de su hijo. «Quiero crear una fundación en tu honor. La llamaremos Fundación Elena», continuó Rodrigo, su voz cargada de pasión. «Una organización dedicada a proteger y dar apoyo a los ancianos víctimas de maltrato. Construiremos refugios y ofreceremos asesoría legal gratuita». Al escuchar su nombre asociado a una causa tan noble, doña Elena no pudo contener las lágrimas, pero esta vez eran de pura alegría. «Oh, hijo mío», susurró, «sería el mayor honor de mi vida. Convertir tanto sufrimiento en esperanza para otros, no hay un regalo más grande». Con su bendición, Rodrigo se dedicó en cuerpo y alma al proyecto. Fue durante este proceso que conoció a Clara, una abogada especializada en los derechos de la tercera edad, que se unió al equipo directivo. Era una mujer brillante, compasiva y con una fuerza tranquila que a Rodrigo le recordó a la de su madre. Desde su primer encuentro, sintió una conexión instantánea. «Lo que está haciendo por su madre y por tantos otros es extraordinario, señor Rodrigo», le dijo ella. Él sonrió. «Por favor, llámame Rodrigo. Y lo extraordinario es encontrar a gente como tú dispuesta a luchar por esta causa». Una nueva esperanza florecía en su vida personal. El día de la inauguración de la primera sede de la Fundación Elena fue un evento lleno de emoción. Doña Elena, radiante, cortó la cinta inaugural frente a decenas de periodistas. En un emotivo discurso, su voz resonó con una fuerza nueva. «Durante mucho tiempo me sentí invisible. Hoy, gracias al amor de mi hijo, estamos aquí para asegurarnos de que ninguna otra persona mayor se sienta así. Esta casa es un faro de esperanza». Rodrigo la observaba con orgullo y Clara se acercó a su lado. «Tu madre es increíblemente fuerte», le dijo en voz baja. Él la miró sonriendo de verdad. Con el tiempo, la mansión recuperó su alma. Las risas de los amigos de doña Elena llenaban los salones durante sus tardes de juegos de cartas, y el aroma a bizcocho recién horneado se convirtió en la fragancia habitual de la casa. El hogar, que una vez fue una prisión dorada, se había transformado en un epicentro de vida, comunidad y alegría. Rodrigo había aprendido que el verdadero lujo no estaba en el mármol o el oro, sino en la calidez de las risas compartidas y los abrazos sinceros en ver a su madre finalmente libre y feliz entre los suyos. La Fundación Elena se convirtió rápidamente en un referente nacional. Su trabajo incansable salvó a cientos de ancianos de situaciones de abuso y abandono, dándoles una nueva oportunidad de vivir con dignidad. La historia de Rodrigo y su madre inspiró a muchos a prestar más atención a sus mayores, generando un cambio cultural necesario. El nombre de Rodrigo ya no se asociaba únicamente con el éxito empresarial, sino también con la filantropía y la compasión. Había encontrado una forma de redimirse por su ceguera pasada, convirtiendo su culpa en una fuerza motriz para un cambio positivo. Su vida personal también floreció. La relación con Clara se consolidó sobre una base de confianza y admiración mutua, formando un equipo formidable tanto en la fundación como en la vida. Rodrigo había encontrado en ella a una compañera que veía el mundo con la misma compasión que él había aprendido a valorar. Era un amor tranquilo, maduro y profundo, muy diferente de la pasión superficial que había compartido con Sofía. Por fin se sentía en casa, no solo en su mansión, sino en su propia piel, en paz consigo mismo y con el hombre en el que se había convertido. 5 años después,
El sol de la tarde iluminaba el jardín del principal centro de acogida de la Fundación Elena. Doña Elena, ahora con 70 años, pero con una energía juvenil, enseñaba a un grupo de residentes a tejer. Su risa era contagiosa, el sonido más hermoso del mundo para Rodrigo, que la observaba desde lejos, de la mano de Clara. Se habían casado un año antes en una ceremonia íntima y feliz. La vida, a pesar de las cicatrices, les había devuelto con creces todo lo que la maldad de Sofía había intentado arrebatarles para siempre. La fundación había ayudado a más de 500 ancianos a encontrar seguridad y un nuevo propósito. Se había expandido a varias ciudades, convirtiéndose en un modelo a seguir. Rodrigo ya no era el CEO de su antiguo imperio. Había delegado la mayor parte de sus negocios para dedicarse por completo a la causa. Descubrió que el verdadero éxito no se medía en la altura de los edificios que construía, sino en la profundidad de la humanidad que ayudaba a restaurar. Su legado ya no estaba escrito en acero, sino en los corazones agradecidos de cientos de personas a las que habían devuelto la dignidad. Al mirar el rostro feliz y sereno de su madre, rodeada de amigos y cariño, Rodrigo comprendió el verdadero significado de la riqueza. Había estado a punto de perderlo todo, no por un mal negocio, sino por no ver la verdad que tenía justo delante. Había aprendido de la manera más dura que la lealtad y el amor exigen atención, coraje y acción. Su doloroso viaje había sido un despertar necesario, pero gracias a él había encontrado un propósito mucho más grande que él mismo. Había salvado a su madre y en el proceso se había salvado a sí mismo. Su viaje le había enseñado la lección más importante de todas. Encontró la verdadera felicidad no en la acumulación de bienes, sino en la reparación de vidas rotas, empezando por la de su propia madre. Había transformado su culpa en un motor de cambio, construyendo un futuro donde la vulnerabilidad era protegida y la vejez celebrada. La historia de su familia se convirtió en un testimonio de que el amor, cuando es valiente, puede sanar las heridas más profundas. La verdad, aunque a veces tarde y duela, siempre encuentra su camino para iluminar la justicia y restaurar la esperanza.